En esta noche vamos a meditar. El tema que el día de hoy vamos a meditar lleva por título ¿Cómo habita Dios en medio de nosotros? Es una pregunta. ¿Cómo habita Dios en medio de nosotros? Y comenzaremos, hermanos, diciendo que en el mundo hay muchas creencias y se cree en diferentes dioses. No se cree en un solo Dios. Hay diferentes creencias alrededor del mundo. Algunos creen, por ejemplo, en un Dios llamado Alá. Otros creen en enseñanzas de Buda. Otros creen en varios dioses, como es el hinduismo. Y así hay varias creencias. Pero en todas las creencias que hay en el mundo y sus escritos que contienen su doctrina, en ninguno de ellos se habla, como se habla en la Escritura, en la Biblia, de un Dios que promete habitar en medio de aquellos que crean en Él. Por ejemplo, en el Islam, ellos creen en un Dios llamado Alá y tienen como escrito pues el escrito fundamental de esta creencia, el Corán, pero ahí no van a encontrar ustedes que Alá haya prometido vivir o morar o habitar en medio de sus creyentes. No lo van a encontrar. Si vamos, por ejemplo, al budismo, en el budismo, su libro que contiene sus creencias, sus enseñanzas, la recopilación de las enseñanzas de Buda, es el Tipitaka. Ese libro quizá no estamos muy acostumbrados en esta región del mundo a escucharlo, porque pues la creencia que hay en esta parte del mundo no se toma ese libro. Ese libro también es llamado como el Canon de Pali. Y tampoco van a encontrar que en sus enseñanzas esté que alguien o el ser de referencia que tienen vaya a morar o a habitar entre sus creyentes. Tampoco lo van a encontrar en el hinduismo. En el hinduismo hay muchos dioses. Y aunque hay un dios que se puede decir que es un avatar, Krishna, pues, y reencarna en varias ocasiones. De hecho, Krishna es la reencarnación de un dios que ellos tienen como Vishnu, pues no está en sus libros, que tienen 4 libros que se llaman los Vedas, y no está en ningún lado que esos dioses vayan a habitar o morar en medio de aquellos que profesan esa creencia. De tal manera que nosotros, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, nosotros creemos en un Dios que está descrito en la Sagrada Escritura, que Él mismo se describe como un Dios verdadero. Así lo encontramos en la Biblia. Vamos a leer los pasajes. Y Él dice que va a habitar en medio de nosotros. Entonces, es el único Dios, ¿verdad?, dentro de todas las creencias que hay en el mundo, que promete habitar en medio de nosotros. Entonces, vamos a ver de qué manera
se realiza esto. Vamos a iniciar por ir a Jeremías, capítulo 10, versículo 10. De tal manera que el tema es muy interesante porque realmente nosotros creemos en un Dios único. Y dice Jeremías 10:10, mas Jehová Dios es la verdad. En otras versiones dice, mas Jehová Dios es el Dios verdadero. Aquí fíjense cómo lo describe. Jehová Dios es la verdad, y el Dios vivo, y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su sangre. Entonces, la misma Escritura nos dice que el Dios en el que creemos es el Dios verdadero. Si Jehová, el Dios descrito en las Sagradas Escrituras, en el que creemos, es el Dios verdadero, pues entonces ya está aquí excluyendo a los demás dioses de otras creencias. Y si Él es el verdadero, pues entonces está mencionando que los que creen en otras doctrinas, pues no son el Dios verdadero. Dice en Juan capítulo 13, capítulo 17, versículo 3. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan, dice, el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. O sea, no hay muchos dioses verdaderos. Aquí cuando dice el solo Dios verdadero es que es único, solamente es uno. Y somos muy afortunados de creer en Él y de tener promesas que otros dioses no hacen. Dios es un ser que al haber creado todo lo que nos rodea, pues es un ser que no tiene límites ni en el espacio ni en el tiempo, no hay en él fin. Y este concepto lo relacionamos con el término infinito. Decimos que Dios es infinito. Cuando decimos que Dios es infinito, no solo nos referimos a que no tiene límites físicos, sino a que sus pensamientos, su conocimiento es inalcanzable. Dice el libro de Salmos 147, hablando de los pensamientos de Dios, porque hay veces que la palabra infinito solamente la referimos al espacio, pero un pensamiento o los pensamientos pues no ocupan un espacio. Dice en Salmo 147:5, ya lo ven en sus pantallas, dice, grande es el Señor nuestro y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. Cuando dice aquí que no hay número, pues es que es incontable, es inalcanzable, y en algunas versiones bíblicas dice es infinito. Y si es infinito, si es inalcanzable, pues debemos de encontrar un pasaje que diga que nadie lo puede alcanzar, ese conocimiento de Dios. Ese ser tiene un conocimiento superior, por eso es Dios. Dice Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra, no se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Entonces el ser en el que creemos es un ser que no tiene límite su conocimiento, no tiene límite su entendimiento. Entonces podemos decir que es infinito, podemos utilizar ese término. El término infinito no solamente es para el espacio. Y Dios
en el que nos muestra la Biblia es un Dios que dice Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces, es un Dios que creó lo que nosotros vemos, la creación visible, el cielo, la tierra. Y cuando decimos creación visible nos referimos a lo que es materia, no exactamente a lo que perciben nuestros ojos, porque el viento pues es materia, pero a veces no lo vemos, no lo percibimos. Si estamos en una habitación, pues solamente respiramos el oxígeno, el nitrógeno que hay, los gases que hay en la atmósfera, pero no los vemos. Aún así, esa creación que nos rodea la hizo ese ser y dice que los cielos fueron extendidos por sus manos. Isaías capítulo 45, Isaías 45, versículo 12, dice así: Yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. O sea, somos creación de Dios. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Las estrellas, el sol, los planetas, etcétera. Todo eso, la luna, todo eso es parte de los ejércitos de los cielos. Pues bien, este ser que hizo los cielos, todo lo que nos rodea, el espacio, cuando el hombre va y manda alguna nave a explorar el espacio, pues todo eso lo hizo Dios. Y dice Éxodo 25, aquí es donde vamos a partir para nuestro tema, Éxodo 25, dice el versículo 8, y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Entonces, Dios aquí está diciendo que va a habitar en medio de, aquí se lo está diciendo al pueblo de Israel. Y dice, me vas a hacer un santuario. En el libro de Levítico, Levítico, capítulo 26, dice el versículo 11, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Entonces, para que Dios no nos deseche, Él tiene que morar en medio de nosotros. Bueno, aquí le está hablando nuevamente al pueblo de Israel y le dice, y pondré mi morada. Versículo 12, y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Versículo 12, a ver si le pueden cambiar. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Entonces aquí está diciendo que hay que hacer un santuario, que hay que hacerle una morada para que Dios habite en medio de su pueblo. En Éxodo 29, nuevamente nos reafirma este concepto, dice el versículo 44. Y santificaré el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda que Dios había ordenado construir. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Fíjense cómo existe, ya hemos leído varios pasajes en donde existe la promesa de que Dios va a habitar en medio de su pueblo, en medio de los que lo acepten, lo crean. Y dice el versículo 46, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto,
para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y decíamos, el título del tema es ¿cómo habita Dios en medio de nosotros? Y estos pasajes ya vemos la promesa de que Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Ahora bien, vamos a Primera de Reyes. Aquí es donde empezamos a tener preguntas que son normales. Normales porque sabemos que Dios es un ser infinito en el espacio. Y vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 6, versículo perdón, es Primera de Reyes 8:27. A ver si lo... Primera de Reyes 8:27. A ver si nos ayuda a colocarlo, nos ayudan a colocarlo en la presentación. Dice así: Salomón, un rey de Israel, está dirigiendo a Dios una oración porque él construyó un templo y dice: ¿empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Se estaba refiriendo a un templo que él había construido. Lo construyó por orden de Dios. Y Dios había dicho que había que hacer un santuario, había que hacer una casa para que él morara en ella. Entonces Salomón aquí se hace una pregunta que todos nosotros nos la podemos hacer. ¿Cómo es posible que un ser que creó los cielos y que abarca los cielos, o sea, el espacio está siendo abarcado por él, y dice que no lo puede contener los cielos de los cielos? ¿Cómo es posible que vaya a morar en la tierra, en un lugar? Y pues empiezan preguntas como, ¿cómo es posible que algo infinito, que abarca todo y que es más, no solamente abarca todo, sino más que todo, no se pueda reducir? Nuestra mente empieza a pensar en reducir, en hacer pequeñito, en meterse en un lugar más pequeño, en un espacio más pequeño. Dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos 17, versículo 28. Porque en él vivimos, Hechos 17, 28. Ese sí está ahí en la lista. Dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Entonces Dios abarca todo, y dice aquí Pablo: en él vivimos, nos movemos, o sea, todo, más bien no lo contiene a él, sino este pasaje nos está diciendo que Dios contiene a todo lo que nos rodea. El concepto es muy diferente. Hay ocasiones que pensamos que alguna parte de la creación de Dios contiene a Dios, pero no. Más bien Dios contiene a su creación. Entonces, ¿cómo es posible que un ser que nada lo puede contener, nada que nosotros vemos o conocemos, pues puede morar en un espacio? Y todavía más cuando dice Primera de Reyes, capítulo 8, regresemos a Reyes, Primera de Reyes 8. Por eso este tema no es un tema cualquiera. Y nuestro Dios, como les decía, es un Dios único, porque
Nadie más promete estas cosas. Dice Primera de Reyes 8, en su versículo 30. Acuérdense que en el versículo 27, Moisés, que diga Salomón, estaba haciendo una oración diciendo que no entendía cómo es posible que algo, que Dios siendo tan grande, que los cielos de los cielos no lo puedan contener, va a habitar en la tierra. Y dice el versículo 29, vamos a leer desde el 29. Dice Salomón a Dios, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Aquí le llama casa al templo que él había construido. Sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos, que oigas y perdones. Entonces aquí viene otro problema, porque aquí dice que la habitación de Dios es en los cielos. Pero también estaba prometido que Dios iba a habitar en medio de su pueblo y que le construyeran una casa. Entonces, a ver, Dios iba a estar en esa casa y iba a estar también en los cielos al mismo tiempo. Cuando nosotros vemos estos pasajes, entendemos que Dios está en todos los lugares, en todos los momentos, ¿sí? Y sea cual sea el lugar en este universo, ahí está Dios. Entonces, Dios abarca todo y realmente, pues no podemos estar alejados de él. Dice Jeremías 23. Vamos a ver este pasaje. Jeremías 23. Y alguien dirá, pues ya está, si Dios está en todos lados, pues entonces también puede estar pues en nosotros. Pues ya se terminó el tema. No es de esa manera la promesa de Dios. Dice Jeremías 23, versículo 24. ¿Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, o sea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Sí se dan cuenta? Aquí pregunta, ¿quién se puede esconder de mí si yo estoy en todos los lugares? Yo lleno todo. Dice el Salmo capítulo 139. Salmo 139, versículo 7. Dice así: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo, hasta ahí le vamos a dejar la lectura. Entonces Dios es un ser que abarca todo, que está en todos lados, que no tiene límites en el tiempo, es decir, llena todo hoy, pero también lo llena mañana, lo llena pasado y lo llenó lo llena en el futuro y lo llena en el pasado. Entonces Dios no tiene límites ni en el espacio ni en el tiempo y la creación está dentro de él. A veces para entender esto es como cuando alguien hace bueno, a lo mejor el ejemplo es muy, muy básico, pero es para darnos una idea. Cuando alguien hace una gelatina y pone una pasita dentro de esa gelatina, realmente la pasita está en la gelatina, ¿verdad? Entonces la creación de Dios está en Dios. Dios es algo más grande que su creación y ocupa toda la creación. Y la creación no lo contiene, es decir, no lo limita. No es algo que lo está rodeando y él está adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un ser que no está limitado en el tiempo y en el espacio
llena todo. Bueno, dice en el libro de Juan, capítulo 4, y todavía este pasaje nos complica un poquito más el entendimiento. Dice Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este pasaje nos dice que Dios no es materia. Pues lo entendemos en el momento que decimos que Dios hizo la materia. Pues entonces Dios está fuera de lo material. Y este pasaje nos dice que Dios es un ser que es espíritu. Sin en cambio, ese espíritu está en todos lados de su creación. Y ese ser que es diferente a nosotros, por ejemplo, miren, nosotros fuimos creados de esta manera, dice el libro de 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Y el Dios de paz os santifique, vamos a esperar a que aparezca en la pantalla, 1 Tesalonicenses 5, 23, para que a la hora que esté el video, pues se puedan estar viendo los pasajes. Dice así, 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre es un ser que tiene tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Pero, ¿y Dios? ¿Dios será igual que nosotros? Bueno, pues de entrada, Dios no tiene materia, no es materia, de tal manera que no posee materia como nosotros. Es un ser que dice el libro de Corintios, capítulo 2, primera de Corintios 2, dice el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, nosotros que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, pues nuestro espíritu sabe lo que hay dentro de nosotros, porque nuestro espíritu está dentro de nosotros. Y dice el versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces Dios es un espíritu que tiene espíritu. Y esto a lo mejor es algo que nos empieza a causar un poquito de confusión, pero Dios es un ser espiritual, ya lo vimos, que tiene espíritu. Ahora bien, Dios, ocupando todo y habiéndole dicho al pueblo de Israel, hazme un santuario y yo voy a morar en medio de ustedes, ellos construyen una tienda, primeramente, que se llama un tabernáculo, y pues ahí hizo acto de presencia a Dios. Posteriormente, Dios permite que se construya un templo, es decir, algo que no se mueva, sino que esté fijo, y lo construye Salomón, y en el año 586, antes de la era común, este templo es destruido. Dice el libro de Segunda de Crónicas 36, este lugar que servía como morada de Dios, dice Segunda de Crónicas 36, versículo 17, es destruido. Dice así, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Versículo 18. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes, chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros del rey, de los príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Un rey de Babilonia vino y destruyó el templo, que era la morada de Dios, dice, y quemaron la casa de Dios rompiendo el muro de Jerusalén
y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos. Este templo fue destruido, y fue destruido porque dice en el versículo 15, a ver si regresamos al versículo 15, segunda de Crónicas 36:15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos, al pueblo de Israel, por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Está hablando de su templo, de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Quiere decir que el pueblo de Israel, pues no le hizo caso, no se portó adecuadamente, se inclinó a hacer cosas malas, y Dios mismo es el que permite que se destruya ese templo. Entonces ya no estaba Dios con ellos. Y aquí podemos nosotros preguntarnos por qué Dios destruyó ese templo. Y miren, después pasó tiempo y Dios les permite otra vez volverlo a construir en el año 516. Pero ese templo nuevamente es saqueado y profanado aproximadamente en el año 168 por Antíoco Epífanes. Y después otra vez se vuelve a purificar, se vuelve a construir algunas cosas del templo, y vienen los romanos en el año 70 de la era común y otra vez lo destruyen. Entonces cualquiera diría, pues ¿cómo es posible que Dios ordene que se haga una morada para él y que permita que se destruya? Bueno, el secreto de esto está en que el pueblo de Israel nunca entendió qué representaba ese templo que se había construido. Y como no entendieron qué representaba y hacían lo malo, Dios lo destruyó. Y cualquiera diría, ¿pero qué representaba? ¿Por qué lo destruye Dios? Es que Dios lo que quería enseñarles es de qué manera Dios mora en medio de su pueblo, por medio de un templo. Eso es lo que les quería enseñar. Les quería enseñar por medio de esa construcción. ¿Pero qué les quería enseñar? Bueno, pues lo que estamos viendo en este tema. ¿De qué manera Dios mora en medio de sus creyentes? Vamos a verlo. Esto lo explica Cristo Jesús en el libro de Juan, con sus palabras. Juan capítulo 2, dice el versículo 14. Y halló en el templo, Cristo Jesús, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambiadores. Versículo 15. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado. O sea, se refieren a que 20 años antes de la era común se había empezado a embellecer ese templo, y este es el año 26 de la era común, entonces en total dan 46, que se estaba hermoseando ese templo, y le dicen, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. Entonces Cristo Jesús aquí está revelando cuál es el verdadero templo de Dios. El verdadero templo no es una construcción. Era una forma de enseñarles. Era una figura.
el verdadero templo son los seres que Dios ha creado. Aquí Cristo Jesús dice, en el versículo 21, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces Cristo Jesús era un templo. ¿Un templo de qué? Dice Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Entonces había algo dentro de Cristo. Había un ser dentro de Cristo. Ese ser era Dios. Entonces Cristo Jesús se volvía, como dice Juan, en templo de Dios. Pero ser templo de Dios no es, no es cualquier cosa. Miren, dice, bueno, vamos a Marcos 3. Vamos a entender cómo es que Dios estaba dentro de Cristo. Si estamos diciendo que Dios es un ser infinito, grande, que abarca todo, ¿cómo es que entra dentro de Cristo Jesús? Dice el libro de Marcos 3, y esta parte es la que tenemos que entenderla para contestar la pregunta que el día de hoy estamos planteando en el tema. Acuérdense que el tema es cómo habita Dios en medio de nosotros. Y dice Marcos capítulo 3, versículo 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Es decir, Cristo Jesús sacaba espíritus inmundos y los escribas le dicen, tú tienes a Belcebú. Belcebú, dice aquí, es el príncipe de los demonios. Y los escribas decían, por eso echa fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, él les dice, no, yo no tengo dentro de mí a un espíritu inmundo que me permita sacar a otros espíritus inmundos de otros cuerpos. No. Dice Lucas capítulo 11, vamos a ver, es el mismo relato, solamente que nos da más información. Lucas 11, versículo 20, dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. El versículo anterior, hermanos, no lo vamos a leer, pero nuevamente ellos le dicen, tú tienes a Belcebú. Y le dicen, no, yo saco los demonios por el dedo de Dios. Y aquí decimos, bueno, pero ¿qué es el dedo de Dios? ¿Qué es lo que había dentro de Cristo Jesús? Dice Mateo 12. Mateo 12, 28. Dice así. Y si por espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, aquí está gran parte de la respuesta de la pregunta con la cual partimos. ¿Cómo puede Dios habitar en un ser? ¿Por medio de su qué? De su espíritu. Entonces, lo que entra en el ser, en este caso en Cristo Jesús, lo que estaba dentro de él, dice aquí, dice, y si por espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el espíritu de Dios es lo que penetra en ese ser, en este caso Cristo Jesús, y hace morada en él, de tal manera que el ser que recibe al Espíritu de Dios se vuelve en templo de ese Espíritu, se vuelve en morada. Es decir, Dios está morando, habitando en medio de aquel que cree en él. Pero ser templo de Dios no es cualquier cosa. Dice el libro de Juan 14.
Juan 14, versículo 23. Dice así. Aquí mucha atención porque son las características que debe tener alguien para ser morada y templo de Dios, dice. Es Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y díjoles: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él, ¿qué? Morada. Entonces resulta que Dios va a estar en ese ser que ama la palabra, que la escucha y que la guarda. Entonces, si queremos que Dios more y cumpla Él, pues su promesa, pues no va a entrar en cualquier persona. Va a entrar en aquellos que amen su palabra y la guarden. ¿Y cómo va a entrar? Por medio de su Espíritu. Y alguien pudiera pensar, pero si el Espíritu de Dios también abarca todo, está en todos lados. No de esa manera. Y nos lo va a explicar la Escritura. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Perdón, es 1 Corintios 3, 9. 3, 9. 3, 9. 3, 9, por favor. Dice así. Pablo habla de él y de otros que predicaban el Evangelio y dice: porque nosotros coadjutores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Entonces, la iglesia, aquí Pablo está diciendo que es comparada a un edificio. ¿Sí? La iglesia es comparada a un edificio, o sea, los creyentes. ¿Por qué es comparado a un edificio? Porque dice el versículo 16. Vamos a saltarnos al versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Le dice a la iglesia. Y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Entonces, cada ser que obedece, guarda la palabra de Dios, Dios le da de su Espíritu y entonces Dios está morando en ese ser. Y cuando Dios mora en ese ser, fíjense que no es lo mismo. Por ejemplo, decía Pablo que toda la creación está dentro de Dios. Pues sí, la creación está dentro de Dios, pero una banca no obedece a Dios, ¿verdad? Vaya a su palabra, a sus mandamientos, no puede. Dios no le dio a los materiales de los que está conformada la banca el entendimiento, el raciocinio para poder recibir la palabra de Dios y guardarla. Entonces, Dios no puede morar ahí. Pero Dios sí puede morar en alguien, ¿sí? Por medio de su Espíritu, que guarda y obedece su palabra. Dios le da de ese Espíritu de él y Dios mora en él. Y cuando ese Espíritu penetra en esa persona, dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? ¿Qué pasa con aquel que recibe a Dios? Dios mora en él. Pues resulta que Dios va a empezar a actuar por medio de él. Y dice el libro de Hebreos 13, ya vamos a ir concluyendo, Hebreos capítulo 13, dice el versículo 21. Está hablando de que Dios nos hace aptos, nos capacita, dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él, entonces el que actúa es Dios, en vosotros
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el que actúa en una persona que recibe a Dios es Dios. ¿Y cómo es que Dios toma el control de nosotros y empezamos a actuar diferente? Por su espíritu. Bueno, hermano, pero ¿qué quiere decir con su espíritu? ¿Es algo así como una nube que se mete en mí? ¿Es como una especie de neblina o de niebla que entra a la persona? No. Dice vamos a leer primeramente Primera de Juan, capítulo 4, para entender esto de cómo es que Dios nos da de su espíritu y qué es ese espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, dice el versículo 13. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y este espíritu tiene diferentes manifestaciones, pero para entender un poquito de cómo el espíritu entra en una persona, este pasaje nos ayuda mucho. Juan capítulo 6, versículo 63. Y con este pasaje vamos a ir concluyendo. Juan 6, 63. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras, decía Cristo Jesús, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces esto que nosotros tenemos en nuestras manos, la escritura, que es palabra de Dios, es, hermanos, espíritu. Y cualquiera diría, no es espíritu, yo lo estoy tocando, yo puedo hojear las hojas. Cuando nosotros mencionamos las palabras, fíjense que las palabras viajan, son recibidas por alguien más, penetra en su ser, entra por sus oídos, entra en su parte espiritual, en su entendimiento, ¿sí? Y en ese entendimiento que Dios le dio al hombre, ahí se deposita esta palabra. Y esa palabra va a hacer que nosotros vayamos, son consejos, actuando diferente. Claro, cuando nos dejamos guiar por esa palabra, ¿sí? Dios no hace morada en alguien a la fuerza, ¿sí? Dios quiere hacer morada cuando las personas quieren ser santuario. Es decir, por eso los mandamientos dicen, y hacerme haz un santuario, es decir, le dice al hombre, tú haz el santuario y yo voy a habitar entre vosotros. Entonces el hombre tiene que aceptar la palabra de Dios, tiene por su voluntad que guardarla para que Dios penetre, ¿verdad? Y se manifieste y entonces sí, Dios habita en aquella persona. Puede ser algo increíble que un ser tan grandioso pueda entrar en un ser que forma parte de su creación. Una cosa es estar dentro de Dios y otra cosa es que Dios esté dentro de nosotros. Nosotros como creación de Dios estamos dentro de Él, pero ahora que Él esté dentro de nosotros es otro concepto. Es que Él tome, que Él nos dirija nuestro entendimiento, nuestra voluntad y se manifieste. Eso es que Dios mora en las personas. Y Cristo Jesús era un templo de Dios, o es un templo de Dios más bien. Fue aquí en la tierra, sigue siendo en donde Cristo Jesús está, y Dios sigue morando en Cristo. Y Cristo Jesús, su conducta es hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios mora en algún ser, la voluntad de ese ser es hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues espero que con esto que hemos meditado, pues se aclare un poquito más de cómo ese Dios verdadero es el único Dios que promete estar dentro, en medio de aquellos que creen en Él. Vamos entonces así a
concluir esta grabación. Y pues yo deseo que todos ustedes tengan una bonita